Cuando hablamos de la muerte, por supuesto que hablar de la muerte a veces resulta delicado, porque es más fácil hablar de la vida que hablar de la muerte. Pero saben que por alguna razón Salomón dijo que era mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete, hermanos amados. Y filosóficamente se habla de la realidad de la muerte. Científicamente se habla de la realidad de la muerte. Científicamente hay una ciencia que se llama tanatología, que se encarga de estudiar algunos aspectos específicos referentes a la muerte. Psicológicamente se habla de la muerte como ese sostenimiento de ayuda que se da a personas que entran en crisis por la muerte de un ser querido. Pero no voy a hablarles del enfoque de la muerte y de la vida. No les vengo a hablar desde el enfoque filosófico porque no me interesa el enfoque filosófico. No vengo a hablarles del enfoque sociológico ni psicológico porque no me interesa ninguno de estos enfoques. No les vengo a hablar de la perspectiva filosófica porque es basura. Vengo a hablarles no de perspectiva, sino de la verdad teológica y bíblica, verdad absoluta acerca de la muerte y de la vida, cuyo fundamento y argumento está en la palabra de Dios. Así que avanzamos entonces en esta mañana y vamos a ver. Yo quiero en esta mañana, hermanos, hablarles de buenas noticias y de malas noticias. Y voy a copiarme algo del pastor Cervantes. Hay buenas noticias y hay malas noticias. Yo pregunto en esta mañana, copiándome de Cervantes, ¿cuáles doy primero? La mala. Siempre nosotros preferimos que nos den la mala, porque después que nos dan el golpazo, venga entonces la buena noticia que nos alivie del golpe que nos dieron. Así que vamos a hablar entonces primero de la mala noticia. Y sirva esta mala noticia para que alguno de ustedes pueda internalizar si sigue en esa mala noticia o es capaz de abrazar la buena noticia. Así que buenas y malas noticias. Hay una interrogante acá tan elemental que es ¿para quiénes son las malas noticias y para quiénes son las buenas noticias? Vamos entonces a dar la mala noticia en esta mañana. La buena noticia la tengo acá a mi derecha y la mala noticia la tengo a la izquierda. La mala noticia es que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y que no existe ningún lugar intermedio después de la muerte que se pueda salir de ella para alcanzar la salvación. La mala noticia es que si usted no ha nacido de nuevo, usted tendrá condenación eterna. Esa es la mala noticia. Vamos a avanzar y vamos a ahondar. Yo quiero en esta mañana presentarles dos cuadros. Pero primero vamos a leer Hebreos 9, 27 y 28. Y luego Romanos 3, 23, que no lo vamos a leer, lo vamos a recitar porque si alguno que está acá no se sabe Romanos 3, 23, es porque es muy nuevo creyente o es un amigo que está en medio nuestro. El resto, todos deben saberse Romanos 3, 23. Y si hay algún líder que no se sepa este texto, porque le digo a Servando, hágale la oración para que se arrepienta. Ok, y de la manera que está establecido, ¿para quiénes? No para los animales, para los hombres, que mueran ¿cuántas veces?
y subraye allí con resaltador de esos que brillan bastante. Y después de esto, ¿qué? El juicio. No dice, y está establecido el hombre que muera una vez y después va a ir al purgatorio. Y para que después saldrá de purgatorio. En la doctrina del purgatorio es una terrible herejía que enseña la Iglesia Católica Romana. No existe tal lugar llamado purgatorio. ¿Qué dice Romanos 3:23? ¿Qué dice Romanos 3:23? Hijo, vamos a ponérselas allí. Vamos a leer Romanos 3:23. ¿Qué dice? Por cuanto todos no nos escapamos ninguno. El pecado nos sacó fuera de la gloria de Dios. Pero esa es la mala noticia. Todo ser humano sin Cristo está fuera de la gloria de Dios. Esa es la mala noticia. Cuando decimos, no hay problema, que con tantas obras que se hagan te vamos a sacar del purgatorio. Eso es un vil y terrible engaño de Satanás. Así que vamos a avanzar en esta mañana. Yo les voy a presentar dos cuadros, diría en tiempos de mis abuelos, dos retratos impresionantes e impactantes, ¿verdad? Los perdidos y los salvos, dos destinos diferentes, dos tipos de resurrecciones, perdidos y salvos. La Biblia es la que me dice cuál es el destino de los perdidos y es la Biblia que me dice cuál es el destino de los salvos. Es la Biblia que me dice que los salvos participarán de una resurrección y es la Biblia que me dice que los perdidos también participarán de una resurrección. Solo que estas dos resurrecciones, una es resurrección para muerte y otra es resurrección para vida, y una es primero y la otra es después. A ver, teólogos, ¿cuál es la primera? 0/20. ¿Cuál es la primera resurrección? 20 puntos para Jenny. Hermanos, siempre les he dicho, tengan seguridad. La primera resurrección es para los muertos en Cristo y la segunda es para los perdidos de todas las generaciones. Vamos rápidamente a leer Daniel 12:2. Daniel 12:2, rápidamente, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán, unos para vida eterna y los otros para vergüenza y confusión perpetua. Perpetua es eterno. Es algo que no va a terminar. Volvemos rápidamente porque, hermanos, estos son textos tan impresionantes. Vamos a leer Juan 5:29. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y todo, y los que hicieron lo bueno saldrán ¿a qué? Y los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Tenemos aquí están las dos resurrecciones, no hay más, solo hay dos tipos de resurrecciones. Explico. En la Biblia hay varias resurrecciones, pero estas varias resurrecciones solo tienen dos tipos: para vida eterna y para condenación eterna. Vamos a leer un último versículo
Y lo vamos a leer en Hechos 24:15. Hechos 24:15. No vamos a leer todos los versículos porque no nos da el tiempo en esta mañana. Dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. Los salvos en Cristo o los salvos del Antiguo Testamento entramos en este escalón de la resurrección de los justos. Ahora, entienda esto, justos, nosotros nunca hemos sido justos. Cristo nos ha dado esa justificación a través de su muerte, de su sacrificio. Llamó lo que no era, lo que ahora es. Antes éramos injustos, mas habiendo sido justificados por su sangre, ahora somos llamados justos. Éramos reos condenados a muerte, pero Cristo pagó el precio y ahora nos ha declarado hombres y mujeres justos en base al sacrificio de Él sobre la cruz del Calvario. Avanzamos. Vamos a ver entonces, hermanos amados, vamos, note aquí, note esta lámina. ¿Qué tenemos a la derecha? Si la pueden ver los primeros. Ahí están tumbas abiertas, ¿verdad? Aquí que tenemos tumbas cerradas. ¿Saben qué? Cuando se dé el arrebatamiento de la iglesia, y ya lo vamos a ver, las tumbas se abrirán. Pero los otros muertos perdidos, sus tumbas seguirán cerradas. Y luego vamos a ver cómo va a ser esto. Así que avanzamos en esta mañana. Vamos a ver, hermanos, yo quiero presentarles el cuadro más tétrico que jamás yo haya visto acerca de la muerte. Y este cuadro más terrible de la muerte está retratado en Job, capítulo 18. Y cuando yo veía esto, no lo he leído muchas veces, pero cuando leía esta madrugada, Job, le volví a repasar este capítulo. Qué cosa tan impresionante, qué retrato más terrible es acerca de la muerte nos presenta el libro de Job. Así que la muerte, estoy hablando, la muerte para los no sabios, la muerte para él está completamente diferente. Estoy retratando el cuadro de los perdidos. Dice, se apagará la luz de los impíos, no resplandecerá la centella de su llama. Algunos teólogos sostienen que esa candela del infierno va a ser visible, pero no va a centellar como el fuego normal. Dicen algunos teólogos, no digo que sea así, pero es probable. Dice, la luz se oscurecerá en su tienda. Recuerde que esto es un conjunto de metáforas que nos retrata los aspectos de la muerte. Y recordemos que cuando se habla de tienda, dice además, se le apagará la lámpara. ¿Y qué dice la Biblia que es la lámpara para nosotros? ¿Qué es la lámpara? No, ¿qué es la lámpara? Lámpara es a mis pies. En el infierno esta lámpara estará apagada porque allá no va a tener razón ni propósito de ser. Serán acortados sus pasos vigorosos. Ese hombre o esa mujer que hacía y deshacía o que sus pasos no buscaron del Señor, allí serán acortados en el infierno. Red será echada a sus pies. Y la red que representa ligaduras. En este caso son ligaduras de muerte. Dice, red será echada a sus pies. Sobre mallas andará. Y alguien que camine en una malla no tiene libertad para moverse.
En la malla se atrapan los peces. Dice además, lazo prenderá su calcañar, se afirmará su trampa sobre él, serán desgastadas sus fuerzas, estará bajo quebrantamiento. Y aquí hay algo que es tan terrible: lo devorará el primogénito de la muerte, su confianza será arrancada. Hermanos, siga con atención, léalo en su casa en Job. Esto está extraído textualmente de Job, capítulo 18, hermanos. Dice, su confianza será arrancada, será conducido por el rey de los espantos. Esto tiene su relación cuando analicemos, le demos una pincelada a Lucas 16. Y aquí hay una pregunta: cuando muere el que no tiene a Cristo, ¿quiénes lo llevan al infierno? La metáfora aquí dice que serán conducidos por el rey de los espantos, hermanos. Luego dice, piedra de azufre, le agregan la A, tendrá en su morada, se secarán sus raíces, serán cortadas sus ramas, de la luz será lanzado ¿a dónde? A las tinieblas. Y el Señor nos habló tanto de esto en los evangelios, que cuando habla del hombre que no estaba vestido para estar en la fiesta, la orden del Padre que representa a nuestro Padre Celestial es esta: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El mismo Señor dice atarle. Y en este retrato de la muerte se está hablando de red, se está hablando de lazo, se está hablando de malla y se está hablando de trampa. Consono 100% con lo que el Señor nos habla de la realidad del infierno. Y termina el capítulo 18 de Job diciendo, esta es la morada del impío, del que no conoció a Dios. ¿Qué les parece? Este es el retrato más terrible que jamás yo haya leído respecto a la muerte, respecto de los perdidos, del que no conoció a Dios. Y quiero tomarme un breve tiempo para decir, hay una diferencia tan grande en creer que Dios existe y conocer a Dios. Muchos conocen a un Dios por referencia. Muchos conocen a un Jesús histórico. Pero no conocer a Dios es tener una relación personal con Él. Es obedecerle, es amarle, es ser parte de su iglesia, es servirle, es llevar fruto, es honrarle. No es creer que Él existe, no es cantar sus alabanzas, no es saberme textos completos de la Biblia. Eso no es conocer a Dios. ¿Me estoy explicando? Subraye esto. Esta es la morada del impío, del que no conoce a Dios. Avanzamos. Estoy hablando, esta es una terrible noticia. Vamos a terminar con esta terrible noticia. El perdido y la muerte. Quiero que usted vea, a la luz de la palabra, qué pasa con el que muere sin Cristo. Y vamos a ver que el que muere sin Cristo, el cuerpo va ¿a dónde? A la tumba. ¿De dónde sacamos esto? Génesis 3:19 dice que el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. Vamos a leerlo rápidamente. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que nuestro cuerpo va al polvo, al cementerio. Escuche, el cuerpo.
El cuerpo es el estuche donde está la vida de la dimensión terrenal. Ese cuerpo, tanto del perdido como del salvo, van al mismo lugar, a la tierra, al polvo. Vamos a avanzar y vamos a ver. Pero, hermanos, el alma del perdido, ¿a dónde va? Al infierno. El infierno, ¿dónde queda? La Biblia nos dice dónde queda. Dios nos guarde de querer ir allá. ¿Sabe que hay gente que ha dicho así, que se le ha dicho, muchacho, vas camino a la perdición, al infierno? Ah, yo voy para allá contento, allá voy a tomar cerveza. Qué cosa tan terrible, hermanos amados. Vamos a ver entonces, vamos a comprobar a la luz de las Sagradas Escrituras que el infierno está en la profundidad de la tierra. Vamos a leer rápidamente Proverbios 15:24. Dice, el camino de la vida es ¿hacia dónde? ¿Para librarnos de qué? Del Sheol abajo. Les voy a explicar rápidamente, pues antes de que Cristo viniera, todos los muertos iban a un mismo lugar, llamado Sheol en hebreo y Hades en griego. Todos descendían a la profundidad de la tierra, pero en esa profundidad el Sheol estaba dividido en dos partes y los dividía un profundo abismo. De un lado estaban los salvos y del otro lado estaban los perdidos. Vamos a leer, a avanzar rápidamente. Vamos a tratar de leer por lo menos 3 textos. Luego vamos a leer qué dice Isaías 14:9. Vamos a leer qué dice Isaías 14:9. El Sheol abajo se espantó de ti. Hasta allí. El Sheol, el infierno se espantó de ti, Satanás. Está diciendo Isaías. Y no dice que está en el espacio, ni que está en el cielo. Dice que está ¿dónde? Abajo. Leemos otro texto. Vamos a leer otro texto. Vamos a leer Proverbios 9:18. ¿Y no saben que allí están los muertos? Que sus convidados están en lo profundo del Sheol. Así que el infierno está en un hoyo profundo de la tierra. Dice Job, no recuerdo si es 28:5, vamos a ver si es 28:5. Job 28:5. Vamos a ver lo que dice Job. Dice, de la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. ¿Por qué Job utiliza esta metáfora? Porque está hablando de que el infierno es fuego y está debajo de la tierra. Hay muchísimos otros versículos, pero por razón de tiempo vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a avanzar en lo que tenemos. Ahora, esa imagen que está allí, tenemos un árbol que tiene un lado hermosísimo verde y el otro lado extremadamente seco. Ese árbol seco representa al pecador no arrepentido y a la condenación eterna. Y la parte verde representa a los hijos de Dios, a los salvos. Ahora bien, cuando muere una persona sin Cristo, desciende a las profundidades de la tierra, a ese lugar llamado infierno. Y allí va a permanecer hasta que venga el juicio final. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a leer Apocalipsis 25 y 6 rápidamente. Hermano, ¿me está siguiendo o lo estoy complicando? Ok, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años.
¿Quiénes son los otros muertos? Los perdidos de todas las generaciones. Y Juan dice, estos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieron 1000 años. Y después de esto saldrán al juicio final. Vamos a continuar. En Apocalipsis, en Apocalipsis 20, 12 al 15. Y ya hasta allí vamos a ver el recorrido del que muere sin Cristo. Y a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, dice, el cual es el libro, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en ellos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Este es el juicio final, conocido acá en Apocalipsis como el juicio del gran trono blanco. ¿Quiénes van a estar ante el juicio del gran trono blanco? Los perdidos de todas las generaciones, hermanos amados. Vamos a la presentación. Vamos entonces solamente a dar esa pincelada para recordar el perdido y la muerte. El cuerpo va a la tumba. El alma desciende a las profundidades del infierno, esperando el día del juicio final, que va a tener lugar inmediatamente después del milenio. Allí entonces estarán todos los perdidos de pie ante el Señor. Dice la Biblia que, digo esto, ya no hay lugar para arrodillarse, ya no hay, como diríamos, razón, no hay oportunidad para arrodillarse. Esa oportunidad la perdieron mientras estuvieron vivos. Y dice que va a ser un juicio en el espacio. Dice que huyó la tierra, huyó el cielo. Eso es un cuadro impresionante. Si miran arriba, un abismo. Si miran abajo, un abismo. No hay tierra para sostenerse. No pueden en medio de su humillación doblar sus rodillas delante de Dios, sino que permanecerán de pie. Y los libros, como esa gran pantalla de televisión donde estarán registradas todas las cosas, y asumimos que cada oportunidad que tuvieron, cada vez que alguien los evangelizó, cada vez que Dios los tocó y rechazaron el llamado, allí estarán esas horas en el juicio del gran trono blanco. Culminamos esta primera parte yéndonos a Lucas 16, 19 al 31. Tengo aquí estas dos imágenes donde vamos a ver la primera. Allí tenemos una representación de Lázaro lleno de llagas, los perros lamiendo sus llagas, y allá en la parte superior al rico dándose gran banquete. Pero esa escena cambia drásticamente después que Lázaro muere. Ahora vemos en la gráfica de abajo, vemos al rico atormentado en llamas y vemos a Lázaro feliz al lado de Abraham, y vemos el abismo o la brecha que los separa. Vamos entonces a leer rápidamente Lucas 16, 19. Bueno, no, vamos a avanzar. Vamos, hijo, no vamos a leer el 19 porque nos vamos a demorar mucho. Vamos a leer, sí vamos a leer, pero no desde el 19. Les ubico acá desde donde vamos a leer para que usted me siga rápidamente. Porque es que hay algo importante que necesitamos que leamos en Lucas 16. Vamos a leer, es desde el 22. Desde el 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Quién fue el transporte de Lázaro? Y allí en Job, ¿quién es el transporte del perdido? ¿Ah? El rey de los espantos. Dice
Dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Aquí le hablo, cima con S es un hoyo profundo, cima con C es una gran altura. Aquí se habla de un hoyo profundo, una gran brecha que separaba a los salvos de los perdidos. Y le dice: entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Vemos entonces que en el infierno, todos los que caen en el infierno tienen plena conciencia, la memoria está activa y se recuerdan de todo. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. También quiero apuntar que Abraham le dice, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Así que, hermanos, vemos entonces que cuando usted oye a alguien decir: soñé con mi mamá me visitó, mi papá me visitó, o los medium que dicen: ay, que fulano hizo bajar el espíritu del hijo que se fue y hablé con él, es un engaño terrible de las tinieblas. Nadie que está en el cielo tiene licencia de bajar, y nadie que está en el infierno tiene permiso de subir a deambular, hermanos amados. Así que no esté creyendo en estas cosas. Así que, hermanos amados, tenemos entonces al cuadro de la muerte y tenemos el destino del que muere sin Cristo. Hasta aquí dejamos las malas noticias. Prepárese para recibir las más grandes y mejores noticias que jamás nosotros hayamos oído. Vamos a ver el cuadro de la vida. Aquí tenemos el cuadro de los vivos, el cuadro de la vida. Dice: árbol plantado junto a aguas de reposo, da fruto a tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prospera, es olivo verde, su esperanza jamás será cortada, no tiene ninguna condenación. Y esto está tomado de Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jamás serán avergonzados, dice Pablo. La esperanza en Cristo es esperanza que no avergüenza. Nadie ni nadie los podrá separar de su hacedor. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Tiene moradas celestiales preparadas. Juan 14:1, 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Habitará en cielos nuevos y tierra nueva. Qué cuadro más impresionante de los que estamos en Cristo Jesús. Vamos al recorrido de los salvos. Vamos a ir al recorrido de los salvos y vamos a ver qué grandiosa esperanza. El cuerpo va a la tumba, esa es la ley del que muere. El alma del cristiano, del salvo, va al tercer cielo. ¿De dónde sacamos esto? Esto es impresionante, porque antes de Cristo nadie había subido al cielo. Y Cristo lo dijo: nadie ha subido al cielo. El Hijo del Hombre es el único que vino de allá. Pero cuando Cristo muere y Cristo baja a las profundidades de la tierra, dice Efesios que Cristo, este que bajó,
¿A dónde bajó? Al Sheol. Dice, este que bajó es el mismo que también subió. Y dice, y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, hermano. Cristo bajó y Cristo subió. Y cuando Cristo sube, Cristo lleva al tercer cielo a las almas de todos los salvos y las trasladó al tercer cielo. ¿Qué sigue quedando en la profundidad de la tierra? El infierno, hermanos amados. ¿Qué esperan los salvos? La resurrección de los muertos en Cristo. Así que vamos a leer qué dice 1 Tesalonicenses 4:14. Nosotros tenemos esta esperanza. No moriré al morirme, viviré y no estaré muerto. Esta es la esperanza de gloria para los salvos. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en Él. Así que los muertos en Cristo resucitarán primero y estaremos ante el tribunal de Cristo y luego pasaremos al reino milenial. Vamos a la lámina. Este es el recorrido del que muere en Cristo. El cuerpo va a la tumba, el alma al tercer cielo, espera la resurrección de los muertos en Cristo, luego estará ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que hizo mientras vivió en este mundo. Muchos tendrán grandes galardones, otros serán soldados rasos ante el tribunal de Cristo, porque nuestras obras no nos salvan, pero tienen un peso para la eternidad. ¿Se recuerda cuando les hablé del libro de las memorias de Dios? Todas nuestras acciones están registradas en el libro de las memorias de Dios. Por eso insisto en esto. Si tú estás en la iglesia, si tú has nacido de nuevo, debes hacer algo por la causa de Cristo. Iglesia no es solo venir el domingo, no es solo venir el miércoles. Hay algo que deberías hacer por gratitud al que se vistió de pecado por nosotros. Porque un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo para recibir lo que usted hizo y lo que yo, con lo que Dios puso en tus manos, con lo que Dios puso en mis manos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Con qué estamos construyendo? ¿Con madera en hojarasca? ¿O estamos construyendo con oro, plata y piedras preciosas? Dice que el fuego probará la obra, ¿dónde? En el tribunal de Cristo. Y por supuesto la madera, el heno y la hojarasca no superan el fuego, pero el oro, la plata y las piedras preciosas superan el fuego. Así que lo poquito que tú hagas, pero lo haces para el Señor, no para el hombre, va a tener un peso ante el tribunal de Cristo, hermanos. Pregúntate en esta mañana, ¿qué estás haciendo que agrade al Señor? ¿Qué estás haciendo para servir al Señor? Hazte esta pregunta en esta mañana, hermano, porque un día estaremos ante el tribunal de Cristo, por supuesto, no para ser avergonzados, no para ser condenados, no, porque el tribunal de Cristo es para los salvos, de allí estamos salvos, pero van a haber grandes recompensas y hay quienes no recibirán ninguna recompensa, pero estarán entre los salvos. ¿Sabe qué, hermanos? Grandes sorpresas habrá ante el tribunal de Cristo. Pensaba en una sobrina que la otra vez hablamos de este tema. Ella es muy jocosa y me hace reír con su ocurrencia. Y ella me decía, tía, imagínate que nosotros veamos a alguien allá que jamás pensábamos que iba a estar. Y que nosotros nos vamos a decir, tan remaluco que era y ve dónde está.
Y yo decía, no mami, porque no van a haber malos pensamientos, porque ya tendremos cuerpos glorificados, hermanos amados. Estaremos un día ante el tribunal de Cristo para recibir las recompensas que cada uno va a recibir por lo que hizo mientras vivió en esta tierra. Recuerden que el que mide nuestras acciones no somos nosotros. Es Dios el que da la calificación final. No es el hombre, hermanos. El hombre no nos califica. A usted y a mí nos califica el Señor, porque Él es el que conoce la verdadera intención del corazón. Piensen eso, amados hermanos. Vamos a ver entonces que del tribunal de Cristo la iglesia pasará al reino milenial, 1000 años con Cristo. Y vamos a leer Apocalipsis 20. Vamos a leer Apocalipsis 20, ya estamos bastante avanzados. Apocalipsis 20, vamos a leer desde el 1 en adelante. Síganme, hermanos, en esta lectura. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió a Satanás, la serpiente antigua, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. 1000 años que son literales, hermanos. Mientras estemos nosotros en el milenio, siguen los perdidos en el infierno. Dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Fíjense, estos que van a tener facultad de juzgar es una recompensa que recibirán por lo fieles que fueron y el nivel de honra que dieron a Dios. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí estamos hablando de un grupo de mártires que saldrá de la gran tribulación para entrar al reino milenial en conjunto con la iglesia y por supuesto con Israel, que seremos un solo pueblo, un solo grupo. Aquí vemos entonces que durante la gran tribulación la única manera de alcanzar la salvación, por supuesto, la fe en Jesús, y ese testimonio va a llevar a miles de hombres y mujeres a ser decapitados. Va a ser la única manera de poder salvarse, porque si se dejan sellar, pasaporte al infierno. Así que cientos serán decapitados durante la segunda mitad de la gran tribulación. Ok, seguimos leyendo, es el 5, aunque ya lo leímos. Dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Estoy hablando de los perdidos que van a resucitar para muerte en el juicio del gran trono blanco y de allí ser lanzados al lago de fuego. Ajá, volvemos a la presentación y vamos entonces a ver que después del milenio tenemos el estado eterno. El estado eterno, la eternidad, la nueva Jerusalén descender del cielo. Y vamos a leer una parte bien hermosa que aparece en Apocalipsis 21, 1 en adelante. Vamos a leer Apocalipsis 21, 1 en adelante. Entonces vemos: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, en esta tierra nueva, el mar no va a tener lugar. Dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y yo, Juan, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Lo que nosotros estamos viviendo hoy se llama primeras cosas. Estas van a pasar y Dios hará cosas nuevas. Dice el versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles. Dios es fiel. Dios es real. Su palabra es verdadera. Y Él ha dicho que tiene un cielo nuevo y una tierra nueva. Él ha dicho que para los salvos no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá ni un ápice de recuerdo de las circunstancias terribles que nos ha tocado vivir a muchos en la tierra. No habrá más recuerdo de los traumas, de las decepciones, de la escasez, de la enfermedad, del llanto, de la decepción. No habrá nada que nos haga recordar los aspectos de la vida terrenal, sino un estado sublime de gloria y de paz infinita que nosotros no alcanzamos a definir ni a describir con exactitud, porque es insondable la grandeza que Dios ha preparado para los que estamos en Él. Y estas son palabras fieles y verdaderas. Culminamos en esta mañana. Hay quienes nacerán 2 veces y morirán una sola vez. Los otros nacerán una vez y morirán 2 veces. ¿Por qué hablar de muerte y vida y muerte? O vida y muerte y vida. Es como un trabalenguas, pero tiene su explicación. El que muere en Cristo pasa a vida eterna. Dejó de existir, murió físicamente, pero dijo Jesús que el que muere en Él pasa de muerte a vida. El que muere sin Cristo vivió en esta vida, pero pasa a muerte y condenación eterna. Son 2 cosas completamente distintas. El que pasa de muerte a vida nació 2 veces y morirá una vez. ¿En qué sentido? Nació el día que vino biológicamente a este mundo, pero nació de nuevo, un nuevo nacimiento, un arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de pensamiento, lavado por la sangre de Cristo, regenerado por el poder transformador del Espíritu Santo. Nació 2 veces y morirá una vez. El que vivió en esta vida y murió sin Cristo pasa a muerte eterna. Nació una sola vez biológicamente y morirá 2 veces. Morirá físicamente y morirá eternamente. Bienaventurados los que hayamos nacido 2 veces, porque moriremos una sola vez físicamente.